recibimos ya a Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues parece que terminamos una semana que está siendo bastante intensa en la geopolítica, geoeconomía. Ese viaje, lazos de Xi Jinping de China con Arabia Saudí, poniendo un poco enfadado a Washington, y quería preguntarte precisamente sobre esos lazos y qué es lo que encierra toda esa relación, esa estrecha colaboración entre ambos. Bueno, aquí lo que tenemos es la confirmación, ¿no?, de ese reajuste, de esa política de bloques después de las sanciones occidentales tras la participación o la entrada de Rusia en esa guerra civil de Ucrania. Xi Jinping ha realizado un viaje histórico, ¿no?, anunciando además una nueva era de colaboración con Arabia Saudí. La fastuosa bienvenida, yo creo que lo decía todo aquel que haya visto las imágenes, con salvas, con aviones, con la propia familia real a pie de pista recibiendo a Xi Jinping. No había alfombra roja, era morada, pero vamos, al final es lo mismo, y no podemos olvidar que estábamos hablando de que el mayor importador de crudo y el mayor exportador de crudo pues tejen unos lazos que ya venían un poco pues acercando, tejiendo en los últimos tiempos, pero que ahora pues se potencian, ¿no? Casi el 20% aproximadamente del crudo que compra China viene de Arabia Saudí. Compra mucho a Rusia, pero también compra a Arabia Saudí. Arabia Saudí también se lo vende a Asia con descuento. Esto es algo que no se suele comentar, pero casi siempre, todas las semanas, la OPEP y Arabia Saudí en concreto pues anuncia descuentos para Asia. Es el primer país que visita Xi Jinping para un encuentro bilateral, que este tipo de símbolos son importantes, es una señal de la importancia estratégica del reino saudí para el gigante asiático. Nada más llegar prácticamente firman un acuerdo comercial de 30.000 millones de dólares al cambio. Hay que decir que el comercio bilateral supone anualmente entre ambos países unos 80.000 millones. China es el mayor socio comercial de Arabia Saudí, aunque mucha gente no lo sepa, y hasta ahora lo único que había evitado un mayor acercamiento entre ambos países precisamente era lo que estaba comentando, esa relación estrecha con Estados Unidos. No hay que olvidar que el dólar es divisa de reserva por el pacto al que llega Arabia Saudí con Estados Unidos después de que Nixon pues desligara ese dólar del oro y luego viniera pues la famosa crisis del petróleo. Esa crisis del petróleo se cierra con ese acuerdo para convertir al dólar en el petrodólar, y ahora pues Xi Jinping lo que quiere es convertir al yuan en el petroyuan, ¿no? Estados Unidos es el principal suministrador de armas a Arabia Saudí. Si esto cambia, si efectivamente esto se modifica, se podrían estrechar también esos lazos militares de Arabia Saudí con China, que quizás era el único eje que todavía no estaba expuesto, ¿no? Luego también es muy importante el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es algo que en Occidente se conoce poco, que es el proyecto conquistador o imperialista, si queremos decirlo así, de China. Lo que pasa es que en lugar de hacerlo mediante las armas, pues lo hace mediante acuerdos de infraestructura, de transporte, de energía, de telecomunicaciones. Estamos hablando de la integración del continente euroasiático. Precisamente la guerra de Ucrania o el follón que hay en Ucrania lo que quiere es romper un poco esto. Ya lo decía el informe de la Rand Corporation de 2019, lo decía Kissinger, lo decía Brzezinski. Esto lleva mucho tiempo sobre la mesa, había que destruir un poco ese puente entre Europa y Asia a través de Ucrania, y Arabia Saudí, aunque mucha gente no lo sepa, está en esa nueva ruta de la seda china. Y al mismo tiempo, pues China realiza muchas inversiones, sobre todo en tecnología, para ese proyecto Vision 2030 que tienen los saudíes, por los cuales pues quieren diversificar parte de los ingresos y también apostar por las energías renovables. Parece una paradoja que una petromonarquía apueste por las renovables, pero es así, ¿no? También hay que decir que le han montado una cumbre a Xi Jinping, una cumbre prácticamente ad hoc con todo el resto de petromonarquías, precisamente para hablar de la posibilidad de que el yuan aumente su presencia en los intercambios de hidrocarburos. Esto no me extraña que le enfade a Washington, porque es que Joe Biden fue allí hace escasos meses y no se trajo nada bajo el brazo. Lo único que se trajo fue un recorte de petróleo. Hay un cambio de alianzas y el papel de Arabia Saudí en los futuros BRICS yo creo que es muy relevante, y bueno, pues yo creo que en los libros de historia esto pues se contará en los próximos tiempos. Hay mucha gente que no es consciente de que estamos viviendo ese momento histórico, ¿no, Eva? En ese momento histórico, Lorenzo, por lo que estás señalando, el fracaso que veíamos de Biden en esa visita a Arabia Saudí, que llegaba con ese recorte contrario a su petición de aumentar la producción de crudo, Xi Jinping, no hay como ese punto sin hilo, ¿no? Acercando esas posiciones, y como estás señalando, la gran baza ahora se juega en esos petrodólares que podrían acabar con esos petroyuanes. De alguna manera, dado el peso que tiene evidentemente Arabia Saudí como gran
rey del mercado del petróleo, ¿podría hacer algo en la administración Biden, Estados Unidos, para defender esos petrodólares, o es inevitable que lo comiesen esos petroyuanes? Hay un cierto nivel de desesperación en Washington porque, fíjate, precisamente esta semana hemos conocido que finalmente el juez que llevaba todo el caso este del asesinato de Jamal Khashoggi, recordemos que está acusado el príncipe heredero, el príncipe Bin Salman, y entonces Biden prometió al príncipe heredero que le iba a dar inmunidad desde la Casa Blanca para que el juez diera carpetazo al caso, lo cual se ha producido a cambio de que se produjera ese recorte, y los árabes no han realizado ese recorte. De hecho le han tomado el pelo y no le han cogido el teléfono. Por eso digo que hay un cierto nivel de desesperación y se le van acabando las herramientas. Porque claro, ¿cuál es? Si el mayor productor de crudo, uno de los mayores es Arabia Saudí, el otro es Rusia, los mayores productores de gas son Irán, son también Rusia, son también las petromonarquías, solo te queda Qatar como aliado, Emiratos Árabes Unidos sería otra de las opciones, pero Emiratos Árabes Unidos se vende al mejor postor. La capacidad de la política energética de Estados Unidos para intentar defender esto y de la política exterior, la verdad es que es muy limitada. Aquí ya solo le queda la posibilidad a la Reserva Federal, pero claro, la Reserva Federal tiene un problema. Claro, si tú quieres hacer que para el resto de países sea más atractivo el dólar, pues lo que tienes que hacer es justo lo contrario de lo que estás haciendo. Es decir, tienes que reducir su valor para que esos países en moneda local tengan más fácil comprar hidrocarburos en dólares. Pero claro, es todo lo contrario. Estamos hablando de que hay un problema inflacionario y como hay un problema inflacionario, la Reserva Federal tiene que seguir subiendo. La única opción que le quedaría un poco de cara al exterior, de cara al interior, perdón, a Biden para intentar pues, mantener un poco el patio interior tranquilo, pues es reducir los precios de los combustibles y pedir a las petroleras que tengan menos márgenes. Y en eso está, ¿no? La verdad es que pinta un escenario a medio plazo muy negro para Estados Unidos, pinta un escenario a medio plazo, insisto, muy negro para el dólar, porque ahora de momento sigue siendo divisa de reserva, sigue siendo activo refugio, la deuda de Estados Unidos sigue siendo activo refugio. Estamos hablando de que se están poniendo las piezas, se están poniendo las bases para un cambio que no sé si llegará en 2030, en 2035, en 2040, pero que los chinos no tienen prisa. Que eso es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. En Estados Unidos, en Occidente en general, el cortoplacismo, que es uno de los, quizás, de los males menores, ¿no? de las democracias, ¿no? Que hace que los políticos tengan que ir revalidando, tenemos todos una visión cortoplacista que los chinos no tienen. Entonces, claro, allí, el ser un Estado totalitario, al ser un partido único, pues ellos pueden mirar más a largo plazo. Y luego hay un tema cultural, ¿no? De que ellos siempre pues son más pacientes, son más tranquilos, y eso pues es un problema para Occidente, sobre todo si Occidente adopta políticas erróneas, como estamos viendo en el caso de la transición, de la mal llamada transición energética, ¿no? Cambiando de asunto, aunque bueno, tenemos que mirar a una petrolera y también a la transición energética, porque BP va a dejar de publicar su informe anual sobre energía, en lo que los datos además no confirman esa propaganda verde. Cuéntanos. Hay mucho lío, no se sabe realmente si finalmente va a dejar de publicar ese informe anual estadístico. Yo entiendo que para la mayoría de los mortales, ¿no? Esto pues a lo mejor puede no parecer importante, pero BP publicaba el informe de referencia del sector, British Petroleum, es un informe que lleva 70 años publicándose, el informe anual estadístico sobre la energía mundial, que además sirve a muchos especialistas, sirve a muchos gobiernos para realizar sus propios estudios. Es un informe muy prestigioso y lo quieren dejar de publicar algunos directivos porque dato mata relato, porque es que los propios datos de este informe muestran que la transición energética a las renovables pues ha sido un absoluto fracaso, y lo ha sido ya antes de que se produjera esta intervención rusa en la guerra de Ucrania, ¿no? El último informe de 2021 ya mostraba que el uso mundial de carbón, de petróleo, de gas natural, de los hidrocarburos ha crecido 5 veces más rápido que la energía eólica y solar. Esto es un dato que a más de uno pues, le sorprenderá mucho. Algunos llevamos casi predicando en el desierto, nunca mejor dicho con esto. Hay una incapacidad de las energías renovables para desplazar a los hidrocarburos de forma total, que es lo que nos están vendiendo. Esa descarbonización es imposible. Se pueden introducir y pueden pertenecer al mix energético, de hecho es positivo, pero no pueden desplazar a los hidrocarburos, no por falta de dinero, no por falta de inversión, no por falta de gasto público, sino por imposibilidad física. Es decir, alto consumo energético. Luego el problema de los materiales para realizar también paneles, baterías y aerogeneradores, y luego sobre todo que 2/3 de la energía primaria mundial depende de los hidrocarburos, y esto no se puede sustituir ni de la noche a la mañana ni dentro de 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Los propios especialistas, cuando hablas con ellos de esto, te dicen que los objetivos que están marcando los políticos son completamente inasumibles, con lo cual tenemos que llegar a la conclusión de que se trata de una cuestión más política que científica, ¿no? Luego, si nos fijamos en el sector eléctrico, que quizás es el más adecuado, ¿no? Para seguir esta línea de descarbonización, el informe de BP también muestra que no se está descarbonizando, sino que se está recarbonizando, ¿no?
Lo cual, bueno, pues solo hay que mirar el precio del carbón para verlo, ¿no? Se ha multiplicado por 8 respecto a la cifra de 2020 y en estos momentos las compañías eléctricas europeas pues se apresuran a comprar todo el carbón que pueden para sustituir al gas natural ruso. Es un proceso que muchos piensan que ha comenzado este año, después de la ruptura con Rusia, ruptura nunca mejor dicho, ¿no? Con la voladura de los gasoductos Nord Stream y todo el tema de las sanciones, pero ya venía de lejos y ahora vamos a ver cómo poco a poco los políticos van reconfigurando su discurso, porque la industria ya es consciente de que realmente pues todo lo que se ha prometido, todo lo que se ha dicho y toda la ingeniería social que se ha hecho para modificar patrones de consumo pues ha sido un absoluto fracaso, Eva. Y también en lo que está siendo los temas llamativos, vemos como Nigeria está avanzando en ese experimento de las monedas digitales, CBDC, límite de $45 de retirada de efectivo. Sí, Nigeria es uno de los países avanzados en la implantación de las divisas digitales de banca central, en la Central Bank Digital Currencies. Ellos tienen la Naira, de Electronic, y Naira es la divisa de Nigeria. La población no ha pasado por el aro, algunos llevamos tiempo siguiendo esto porque es una especie de experimento. En Nigeria se ha puesto en marcha lo que es el modelo que se quiere para el resto del mundo. Entonces la ciudadanía no lo ha aceptado, no ha pasado por el aro y ha escogido sobre todo el efectivo y Bitcoin, ¿no? Sobre todo porque la caída de otras criptodivisas pues hace además que Bitcoin sea la reina, ¿no? Y el gobierno pues ha dicho, pues si no queréis por las buenas, pues por las malas, y ha establecido a través del Banco Central un límite en la retirada de los cajeros. Esto es algo que algunos piensan que es ciencia ficción, pero ya se está aplicando. $45 diarios, como dices tú. Mucha gente piensa que esto en Europa o en Estados Unidos no podría suceder, pero es que, aunque lo estén ocultando, el objetivo del Banco Central Europeo es eliminar el efectivo. Cuando se presenta el proyecto de euro digital, pues el 7 de noviembre, pues hace escasamente un mes, la propia Christine Lagarde ya habló de que el efectivo es un problema para las políticas públicas, evidentemente, porque ellos lo que quieren es ir avanzando en el control y en la identidad digital, y el efectivo es anónimo. Entonces, si atacan las criptodivisas, atacan el efectivo, bueno, pues entonces esas CBDCs van a tener que limitar el efectivo también en Europa. Ese euro digital limitará el efectivo. ¿Cuánto? Bueno, pues ya hay una cifra también sobre la mesa. El miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, en aquel acto, en una de las mesas redondas, luego no se llevó al papel, luego no se llevó a las notas de prensa, luego no se llevó a los informes, pero él lo dijo, él planteó un límite de 50 euros, por persona, diarios. Eso es lo que está pensando el Banco Central Europeo. Dejó la puerta abierta que en lugar de un límite a la retirada sea un límite de compras, es decir, que todas las compras por debajo de los 50 euros se puedan hacer en efectivo. Y bueno, pues hemos visto una tendencia en los últimos años, ¿no? A ir recortando todo eso, ¿no? Lo que pasa es que aquí el problema es que es una gran mentira, porque el Banco Central Europeo está diciéndole, por ejemplo, a España que es importante que aumente el volumen de efectivo. Le ha dicho al Ministerio de Hacienda en numerosas ocasiones que eso de recortar la capacidad de los ciudadanos para pagar en efectivo es un problema, pero al mismo tiempo ellos saben que van a acabar con ese efectivo. Y cuando se acabe con ese efectivo, entonces ya queda el camino libre pues para establecer tipos negativos en las cuentas corrientes desde el Banco Central. Cuando haya una crisis económica, ya se abre esa puerta del control social, ya se abre la puerta de ese uso del Big Data para modificar patrones de consumo, ¿no? Y luego hay mucha gente que no se da cuenta de que hay CBDCs y CBDCs, porque el yuan digital, que es el más avanzado también, digamos, de los países potentes, es muy posible que se ligue a materias primas. De ahí el acuerdo con las petromonarquías, de ahí los acuerdos con Rusia, incluso con tierras raras se podría respaldar ese yuan, porque las tierras raras sí las tiene China, o incluso con el oro. Y ese es otro de los elementos que se introducen aquí, porque la moneda digital que vaya ligada a una materia prima, especialmente si es el oro, pues puede ser la gran ganadora, lo cual también pues, favorece los intereses de China a medio plazo, que yo creo que de toda esta crisis es el más inteligente, por lo menos el que está tomando decisiones pensando un poco más en el mañana y no tanto en el hoy, ¿no? Dice que no, nunca tienen prisa, ¿no? Por terminar un poco, te voy a pedir un poco mirar, bueno, iba a decir aquí, pero no es aquí, porque es allí, porque la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, está de gira por Hispanoamérica, justo en plena huelga del Ministerio de Trabajo, los inspectores de trabajo, y ella está allí, no está aquí. Entonces, Lorenzo, bueno, quería preguntarte un poco cómo lleva esta gestión en la distancia. Está muy bien lo de Yolanda Díaz, ¿no? Se va de gira justo antes de las vacaciones. Hombre, pues vete en las vacaciones, ¿no? Ya que además tú no crees en Dios ni nada, porque estos son todos ateos, pues no, ¿para qué quieres estar en Navidad con tu familia? Pues vete a Hispanoamérica si quieres, ¿no? La verdad es que esto es un sainete, lo de España cada día es más lamentable. Se va de gira por Hispanoamérica, es un viaje antes de la Navidad.
va a haber, entre otros, a Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, que no va a entrar en la cárcel. Hay gente que está pensando que si puede entrar, no va a entrar, porque en el sistema judicial argentino, hasta que tú no agotas todas las apelaciones, no entras en prisión. Kirchner tiene posibilidad de realizar 2 apelaciones y si finalmente se confirma la condena, pues no va a ir a la cárcel porque ya tiene 70 años, tiene ahora 69, tendría 70 y entonces estaría en su casa, ¿no? Yolanda Díaz tiene muchos contactos peronistas, de hecho fueron los que le consiguieron y le organizaron su visita al Papa Francisco, y todo esto se produce una gira masiva donde va a ir viendo a todos esos líderes que poco a poco también van avanzando, ¿no?, en la implantación de esa Agenda 2030, esa agenda globalista en Hispanoamérica, y al mismo tiempo, como bien decías, hay una huelga en Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo es quizás el organismo al que más le ha dado importancia la propia Yolanda Díaz, porque claro, ella no ha adoptado ninguna política de creación de empleo y entonces ha dicho, bueno, pues entonces potencio Inspección de Trabajo para meterles caña a las empresas, ¿no?, que eso es muy propio, ¿no?, de esta gente que tiene un espíritu totalitario, ¿no? El problema es que los propios inspectores han dicho, oye, estás anunciando que refuerzas nuestra área, pero no estás reforzando nada. Han denunciado graves deficiencias en este organismo estrella, denuncian el abandono, dicen que ha mentido Yolanda Díaz a todo el mundo cuando ha dicho que iba a reforzar todo esto, y luego todo esto se suma a muchos escándalos que tiene la propia Yolanda Díaz. Esta misma semana también conocíamos o reafirmábamos el dato de que el Servicio Público de Empleo Estatal solo participa en la intermediación del 2% de los contratos que se firman en España, lo cual pues, es una absoluta vergüenza, y también coincide con esa presentación del informe del think tank económico vasco ISEAC, que pertenece al grupo de expertos de Yolanda Díaz y que dice lo que por fin no le han dejado decir, ¿no?, que es que la subida del salario mínimo ha dañado sobre todo el empleo a tiempo completo y ha perjudicado sobre todo a jóvenes y a las personas mayores no cualificadas, es decir, aquellos que dice proteger. El efecto del salario mínimo impacta sobre todo en los problemas para encontrar empleo de las personas precisamente que llegan o que tienen un salario cercano a ese salario mínimo, ¿no? Y luego el tema de los precios máximos. Se va a hablar mucho la semana que viene en España del tema de los precios máximos. Yolanda Díaz ha apretado mucho para establecer algún tipo de limitación en los precios en la venta de los alimentos. Fíjate que de rebajar el IVA o de quitarlo no dicen nada, podrían quitar el IVA. Si quitan el IVA de los alimentos, automáticamente baja el precio de los alimentos y automáticamente bajaría la inflación. ¿Por qué no lo hacen? Porque evidentemente ellos necesitan seguir recaudando, ¿no? Y entonces, cuando se pone un sistema de precios máximos, pues todo límite de precios de bienes muy demandados, pues al final genera mercado negro y problema de abastecimiento. Es posible que si se implanta esta nueva normativa así suceda. En el caso del crudo ruso no sucede porque el precio máximo ya permite directamente a Rusia seguir produciendo, ¿no?, porque ahí el margen todavía es importante, ¿no? Pero en España, aunque muy poca gente lo sepa, los márgenes de los supermercados son muy reducidos, es decir, la parte de beneficio que se llevan sobre la venta a los supermercados es muy baja, excepto en una cadena alimentaria, en Carrefour, que son precisamente los amigos de Yolanda Díaz que hicieron la cesta de la compra anticrisis y que son los que más han subido los precios para tener un mayor margen. Cosas chulísimas, que diría nuestra querida vicepresidenta. Pues, bueno, esas declaraciones siempre intensas. Muchísimas gracias, además, por analizarlo, como siempre, desde tu lupa. Lorenzo Ramírez, de Periodista Económico, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, no sé si te vas a tomar el descanso, pero bueno, ya toca puente o fin de semana, pues fin de semana y a trabajar. Hacemos muchas cositas, hay que estar trabajando, hay que estar todo el día pendientes, sobre todo porque en fin de semana se utilizan también los medios de comunicación para ir lanzando determinados mensajes que luego pues, nos ayudan a entender la realidad. Y nada, aquí estaremos al pie del cañón la semana que viene también, así que nada, un fuerte abrazo y también que te vaya muy bien, Eva. Venga, buen fin de semana y buen trabajo, gracias. Y nosotros...